Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Escuela Preparatoria de Matehuala, Grupo 19, El Virreinato y su organización política. Equipo 5, integrantes: Nora Patricia Martínez Mendoza, Dulce María Quintana Obregón y Yuslavia Mildred Robledo Eguía. El Virreinato de Nueva España. Con la caída del Imperio Azteca a manos de Hernán Cortés y enfrentado a los españoles a sus dominios, el 8 de marzo de 1535 fue establecido el Virreinato de Nueva España. Su territorio abarcó una gran extensión. El primer virrey fue don Antonio de Mendoza, conde de Tendilla. Los límites del virreinato comprendieron por el sur toda América Central, lo que actualmente es Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Por el este incluyó el Golfo de México y el Mar de las Antillas. La población de Nueva España sufrió altibajos a lo largo de todo el periodo colonial, siendo muy difícil determinar con exactitud su número. Régimen virreinal. La organización política del virreinato estaba conformada por diversos reinos, capitanías generales y señoríos. El rey, en la parte superior, era la autoridad suprema y gobernaba desde Europa. Debajo del rey es el Consejo de Indias, que elaboraba las leyes y actuaba como tribunal. En la misma posición está la Casa de Contratación de Sevilla. Ellos regulaban el comercio entre España y América. Después continuaría el virrey, quien dirigía la política, la economía y la justicia de Nueva España. Debajo del virrey se ubicaron las audiencias, que fueron tribunales civiles y judiciales. Tuvo como fin reafirmar la supremacía de la justicia del rey por sobre la de los virreyes y gobernadores. Ahí mismo se ubican los gobernadores, que se encargaban de administrar los reinos novohispanos. En ese mismo nivel están cabildo o ayuntamiento. Ellos resolvían los problemas económicos, políticos y administrativos. Durante la época colonial, los conquistadores fueron modificando las costumbres de los pobladores indígenas y les fueron inculcadas las enseñanzas de la Iglesia Católica, diversas costumbres europeas, un nuevo idioma y demás manifestaciones culturales, artísticas, entre otros. Finalmente se dio el mestizaje entre conquistadores y pobladores autóctonos. Se produjo la combinación de culturas y tradiciones que definen a los países de Latinoamérica. A principios del siglo XIX, el virreinato entró en una crisis política y social que poco a poco fue incentivando la necesidad de la independencia de México, lucha que inició Miguel Hidalgo y Costilla. El 27 de septiembre de 1821, el movimiento independentista mexicano obtuvo la victoria tras un enfrentamiento armado y puso fin al virreinato de Nueva España y el dominio de la corona española. En conclusión, el virreinato constituyó la máxima expresión territorial y político-administrativa que existió en América Española y estuvo destinado a garantizar el dominio y la autoridad de la monarquía peninsular sobre las tierras recientemente descubiertas. Desde principios del siglo XIX, el virreinato cayó en crisis, agravada por la Guerra de la Independencia Española y su consecuencia directa en el virreinato. La crisis política en México de 1808, que acabó con el gobierno de José de Iturrigaray. Es muy raro que haya épocas que abarquen exactamente una cifra decimal redonda, pero en nuestra historia colonial así es, ya que se considera que esta etapa empieza estrictamente en el año 1521, cuando cayó el poder de los españoles a la antigua Ciudad de México, Tenochtitlan, y termina en 1821, en el año que se declaró la independencia de México. Para entender cabalmente la complejidad de la época de la colonia en México, habría que analizar, en un principio, dos tipos de denominación española: la conquista militar y la conquista espiritual, y después adentrarse en cómo fue el establecimiento de las ciudades españolas, cuál es la situación de los naturales, cómo estaba constituido y cuál era el funcionamiento del gobierno colonial, la importancia de las autoridades eclesiásticas, la nueva forma de moral y también el terror que inspiró el Santo Oficio, todo ello sin olvidar, por supuesto, los estratos o castas de los que estaba compuesta la sociedad colonial. No menos importante fue, por supuesto, el arte y la cultura en la colonia, que en cada siglo XVI, XVII y XVIII tuvo manifestaciones particulares, la vida cotidiana y el surgimiento del criollismo, donde
de donde salió el conjunto de hombres que finalmente habrían de terminar en la colonia y con la dependencia que de España tenía México, antes de llamarse como hoy se llama. Esperemos y esta información sea de su agrado. Muchas gracias.